Muy bien, con lo prometido, la charla con los colegas. Qué semana que tuvimos realmente. Miren, me acompañan Javier Lanari, que es compañero de la casa, Adrián Murano, que está por allá, la señora Gabriela Granata. Gracias a todos por venir y Leandro Morgenfeld. Bueno, a ver, yo quiero preguntarles como primera cosa, teniendo en cuenta las reuniones en Olivos, todo lo que ha pasado en las últimas horas. El problema de la Argentina se llama Marcos Peña, porque de afuera dicen que es él, de adentro también dicen que es él. Y el presidente cree que es el hombre más importante que tiene el gobierno. El que quiera arranca. Yo puedo arrancar. Sí, dale. Mira, a mí me parece que Marcos Peña es un problema, de hecho... Pero no el problema, Pero quizás. no el problema, Claro. porque de hecho los funcionarios con los que hablas te plantean que el hipercentralismo que tiene Marcos Peña dificulta mucho la gestión y además la jefatura de gabinete debería tener, y más en estos momentos, un rol de diálogo con la oposición y con los propios ministros para coordinar la acción política y económica. Y no está cumpliendo ninguno de esos dos roles. De hecho, el diálogo con los gobernadores lo está llevando adelante Rogelio Frigerio, como lo vino llevando adelante todo este tiempo. Pero en respecto algún a eso, momento, vos sabés que cuando Frigerio va y le dice a Marcos Peña, mira, yo casi tengo arreglado el tema con los gobernadores Sí. para aprobar el presupuesto, Marcos Peña le devuelve diciendo, yo no confío en los peronistas. Bueno, y el presidente le hace caso a Marcos Peña. Recién me contaba un funcionario que incluso la obra más chiquitita que tienen que arreglar, la arreglan con el intendente y si Marcos Peña dice que no la pueden hacer, con lo cual desautoriza, por eso anda circulando esto de que todos los ministros son ministros Pero Marcos sin Peña, firma. ¿es Marcos Peña o es Mauricio Macri? Marcos Peña es Marcos Peña, pero también tenés un problema acá de política económica. Si el gobierno está convencido de que la política económica se arregla con más ajuste, me parece que está desconociendo el 70% del problema hoy. Una cosa, sí, yo creo que Marcos Peña es un funcionario importante del gobierno. El problema es el plan. O sea, el problema desde el primer día del gobierno es que estableció un plan económico, incluso un plan de gestión de la política económica y de la gestión política que desde el vamos tenía dificultades de base y que terminó haciendo eclosión fuertemente esta semana con el termómetro del dólar. Tampoco hay que confundir el problema del dólar como un problema en sí mismo. Hay un problema cambiario. Pero algunos economistas dicen que no es el plan porque el plan no hubo nunca. No, sí, hay que repasar los textos de la Fundación Pensar para verificar que muchas de las cosas que se aplicaron, hubo un plan y que el plan provocó la crisis. O sea, esta crisis y el proceso de crisis que se viene acumulando desde ya hace mucho tiempo. No es, en tal caso, Marcos Peña es el ejecutor de un plan que incorpora como responsables desde el presidente a casi todos los funcionarios, por lo menos todos los que son socios fundadores, los que están en el ADN del gobierno, del PRO fundamentalmente. A ver, Javier, lo escuchábamos así, que dice el mercado le picó el boleto al gobierno. Sí, es cierto. De alguna manera le dieron un ultimátum, ¿no? En el sentido de que el gradualismo ya murió. Marcos Peña justamente es el padre de ese gradualismo, que ya murió en la anterior devaluación, en la corrida que tuvimos en los meses de abril y mayo. ¿Vos creés que necesitábamos un shock? No, yo lo que creo es que el dólar estaba atrasado, es cierto, el dólar en 17 pesos o en 20 pesos como arrancó el año, no le servía a nadie, era un dólar que no hacía competitivo al argentino. En abril estaba 20 más o menos. En abril estaba 20, después vino la devaluación, ahí muere el gradualismo y ahí el gobierno empieza a hacer un ajuste más tradicional, ¿no? Un ajuste no tan gradual y más a fondo. Ahí Marcos Peña queda herido, bueno, Macri decide sostenerlo, con el costo político que eso conlleva y habrá que ver si en las próximas horas hay novedades porque ahora están reunidos en la Quinta de Olivos y se está hablando de cambios en el gabinete. Por ahora son todos rumores, son todas versiones. Sí, lo que se dice es que está firme Marcos Peña. Sí, A esta hora. Hay muchos economistas que están yendo a la Quinta de Olivos. Melconian entre ellos. Sí, y entre las medidas que se tomarían, bueno, estarían las retenciones al campo. ¿El problema es que las retenciones eran el gran problema? Bueno, el tema no. ¿Para que el país no crezca? Bueno, el presidente las calificó de un impuesto poco inteligente. Exactamente, poco inteligente. ¿Y entonces? Bueno, estos son retenciones a la soja, lo que se está hablando. No se sabe si va a haber retenciones al trigo y al maíz, son otro tipo de cultivos. Trigo y maíz se consumen en la Argentina, soja la mayoría se exporta. O sea, rompe con otra promesa el presidente. Rompería con una promesa que le hizo al sector agropecuario, al campo. Hay que ver si en ese sentido se sienta a negociar, consensúa con el campo o directamente impone la medida. Y otra medida que quiere Melconian y que ya lo ha dicho públicamente es el impuesto al turismo. Sí.
que sería una especie de dólar diferencial como lo tuvimos en el kirchnerismo, que bueno, no dio grandes resultados, ¿no? Hay que ver si Macri toma esas medidas. Sí, yo creo, tomando tu pregunta, Macri, hay que recordar, como jefe de gobierno, fue bastante renuente a cambiar a estos cambios de gabinete. Seguramente igual al presidente no le gusta que le estén diciendo, incluso de afuera, quién se tiene que ir, quién tiene que quedar, claro. Y seguramente hasta el fin de semana quizás haya alguna nueva. Pero yo coincido con Adrián, acá el problema no es, digamos, una figura, un ministro que cambie, el problema es la política, el plan de Macri. Lo que asistimos estas semanas al derrumbe, ¿sí?, del relato macrista y del programa económico del macrismo. Vos habías mencionado, en estos próximos días se va a discutir el presupuesto 2019. Así es. Tomemos 3 números cortitos del presupuesto 2018 y qué pasó en la realidad, porque es pura ficción, es un dibujo. Bueno, son presupuestos, ¿no? Bueno, pero el presupuesto que se votó decía que íbamos a crecer 3,5%. Duhovne el lunes admitió que vamos a caer 1% antes del desbarajuste de esta semana. Y hoy creo que no sabe. Hoy creo que va a ser mucho peor eso. Dijeron que la inflación iba a ser 10% en el año y estamos hoy viendo un 35-40. Y dijimos dólar a 19 y tenemos un dólar a 38. Habló el presidente, es decir, se juega la figura máxima que tiene el país para que hable en 102 segundos. ¿A quién le habló? A la gente no, porque la verdad que no entendimos absolutamente nada. Un bochorno quiso acordar a De la Rúa. Y después lo golpean los propios. Bueno, pero lo que pasa, acordate cuando fue el anuncio del Fondo Monetario, el primer acuerdo, también lo anunció el presidente e inmediatamente salieron los ministros Duhovne para explicar los detalles. El problema es que acá no tenés detalles. Digo, entonces hubo un apresuramiento, hubo un mal timing para comunicarlo y no hubo explicaciones. Entonces ese mismo día los empresarios salieron a expresar su malestar y por eso tampoco provocó ninguna certidumbre. Y tomo una cosa más vinculada con ministro, no ministro o plan. Hace poco más de un mes asumió como ministro de Producción, que es central para cambiar el eje del modelo económico, Dante Sica, un hombre que viene de acompañar y estudiar temas productivos respetado, y de sus vínculos, sobre todo con el intercambio comercial con Brasil y dentro del Mercosur. La primera reunión que tuvo con la UIA les prometió que iban a bajar las tasas de interés. A esta altura acabamos de asistir a la suba de la tasa de política monetaria al 60% de nuevo. Entonces, vos tenés un ministro que es proindustrial, tenés un programa económico que no está teniendo a la industria, Javier, ¿cómo se porque explica? creen que es una bolsa bueno, de hoy Dante Sica subsidiados. dijo, justamente, ¿no? Lo mencionaba Sica, el ministro de la Producción, dijo que ya no hay atraso cambiario. El problema acá es si la devaluación viene acompañada de un plan, porque ya vivimos varias devaluaciones que no tuvieron plan de fondo y fracasaron. Sin ir más lejos, la de Kicillof en 2014, devaluó un 24%, le echó la culpa a Shell en ese momento, que estaba Aranguren de CEO, y la verdad es que no era cierto. El gobierno ese devaluó y no tenía un plan y en poco tiempo más volvimos a tener un problema. El gobierno tiene un problema de diagnóstico, no sabe dónde está parado, ensaya a ver si esto pasa, aquello, le va mal. ¿Cuál es el problema que tiene? Un poco es, pero hay un objetivo, hay un objetivo que es bajar salarios. Toda mega devaluación tuvimos muchos en la historia reciente, lo que estudiamos historia económica, esto ya lo vimos, ¿sí? Con matices, pero ya lo vimos varias veces, y toda mega devaluación lo que produce es una transferencia de recursos extraordinarios. Ese es un objetivo. Que haya además mala praxis, que haya problemas de aplicación, que haya desconfianza de los mercados, es una bola de nieve que se suma a todo lo anterior. Pero el objetivo de este gobierno es bajar los salarios. Vienen diciendo que el problema de la Argentina es el costo salarial. Te doy un ejemplo que discutían antes. Yo soy profesor universitario. ¿Sí? Con una propuesta de aumento del 15% y una inflación de 35-40%, hay una caída del salario real de más de 20 puntos. Sí, Cuando fue el déficit cero de Cavallo, que terminó en el 2001, julio-agosto del 2001, nos bajaron 13% los salarios y las jubilaciones. Hoy estamos hablando de una caída del salario real muy superior incluso a la que se hizo en el 2001. Sí, vos preguntabas si había un problema de diagnóstico. Yo creo que hay un problema, otra vez, de diagnóstico de base. Y el diagnóstico tiene que ver con qué país se iba a gobernar, no con un programa económico determinado, sino qué tipo de país, cuáles son las pujas distributivas, cuál es el contexto internacional en el cual se van a aplicar determinadas políticas. El gobierno no cree en lo distributivo, sino en el derrame, ¿no? Bueno, o sea, hay una cuestión filosófica. Hay una cuestión ideológica, el gobierno descree, por lo menos hablando de Peña. Peña es uno de los funcionarios del gobierno que descree de las categorías tradicionales de la política, ideología, formas de negociación política. No le ha ido mal hasta ahora. No les fue mal para ganar elecciones y para gobernar una intendencia. He dicho con todo respeto de la ciudad de Buenos Aires, no deja de ser el municipio más rico de la Argentina y eso le da muchas ventajas en términos de gestión. Ahora, ganaron en octubre la elección, ¿no? Sí, pero una elección de medio término. Ahí hay pericia también respecto a que el marketing electoral sí se ha modificado respecto a la política tradicional, pero eso no es la política. La política no es solo ganar elecciones.
es la gestión de los conflictos inherentes a un país. ¿Es el peor momento, Javier, de Macri? Sí, claro. Yo creo que esta semana que se termina es la peor semana de Macri desde que está en el gobierno. Eso sin duda es una devaluación muy fuerte y que todavía no está dicha la última palabra en el sentido de qué impacto tendrán precios. Ya sabemos que van a aumentar los combustibles, hay que ver si se traslada todo eso. Prepaga, ya está en el No, hay que ver, no, claramente se va a trasladar. No, hay que ver cuánto se traslada. Pero que las eso es lo que empresas estoy hasta diciendo. ahora trataron de absorberlo para no generar más impacto recesivo, pero ahora Por las eso estoy empresas diciendo, van a hay que ver trasladar cuánto todo. se traslada, qué porcentaje aumentan Y los estás por combustibles. renegociar gas, ahora en tenés- septiembre la audiencia pública va a aumentar el gas, vas a trasladarlo Ahora, también la a verdad, ¿no? electricidad. ¿Ustedes creen que todo. se puede pagar todo esto? La gente, ¿cómo se va a hacer? Y agosto ya no tenemos el número final, pero se Cerca prevé una de inflación 4. de 4 puntos. Cerca de O 4%. sea, es una cosa descomunal. Este año Sí, lo que pero con dicen la los devaluación de economistas ahora, es vas a terminar tenés con una un inflación piso. cercana al 40-45%. Me dijeron hoy un economista que le viene acertando. Es tremendo. Es una inflación la muy más alta. desde el 2001, hay que decir. ¿no? Sí, es 2002, una inflación digamos. parecida al del 2014, también eso hay que decirlo, ¿no? Que terminamos Pero 38-40%. Sí, va a ser bueno, un pero poco si hablamos de superior. inflaciones, la verdad que la Argentina en democracia tuvo periodos tremendos de Sí, inflación. claro, venimos Lo que pasa que, inmersos pero en Javier, una inflación del acá hay que decir 30% que hace 7, 8 años. Pero ¿sí? Mauricio Macri era el hombre que decía Sí, que no subestimó iba, a ser la un, inflación. no iba a ser un problema la inflación y que la inflación es problema de aquellos gobiernos que no saben gobernar. Me Sí. parece que está sobreestimado también el tema déficit. Y vos no estás mirando el tema de la recesión y de la caída de la actividad económica. Entonces, trabajar sobre el déficit, ahí sí parece el empecinamiento de la Rúa en déficit cero. Digo, el déficit, si vos podés tener déficit, pero si estás volcando esos ingresos extras o esa deuda con fines productivos, si lo usás para balancear cuenta corriente, nunca vas a salir Lo de que la pasa es que para recesión. tener déficit, para poder operar en política con déficit fiscal, tenés que tener un programa que garantice algún tipo de ingreso para evitar el choque de frente, que es la restricción Claro. externa, que es lo que le pasa hoy con este crisis. Permítanme Ahora, Que probablemente Para el no único hablar del elemento de difícil, contexto para no hablar internacional del difícil que con la no midió y restricción que- externa y todo esto, permítanme que escuchemos qué decía Mauricio Macri sobre la inflación. La mala gestión. El cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Bueno, todo lo que dijo el presidente en campaña no fue. Que Algo de quizás pensó marketing. Javier que con 3 pases mágicos esto llegaba No, él y se bueno, arreglaba. No, claro. Ellos pensaron que solamente con el cambio de figuras, yéndose Cristina y llegando ellos. ¿Pero es infantil eso? Eso sí, fue un pensamiento totalmente infantil, está claro. Ese era el Macri de campaña. Sí, Además, claro. no hay político que te diga la verdad en campaña. Y yo tengo mis sospechas, siempre las sospeché de que esta semana que vimos una gran devaluación, si era realmente el plan del gobierno, porque no puedo entender tanta mala praxis. Vos decías el anuncio de Macri de 100 y pico de segundos, después el anuncio de Peña, si realmente no era lo que el gobierno buscaba esta devaluación, porque ahí no hay gobierno que te reconozca que quiere devaluar. Todos los gobiernos devalúan Es decir, vos decís y que culpan a otro. simula la inteligencia el gobierno. Y ahora están culpando al kirchnerismo y a los empresarios que de alguna manera están enojados con Macri por el cuaderno gay. Por ir a la justicia. sí, pero es interesante eso, perdón, Sí, claro. es bien interesante, porque hay mucha versión respecto a que si esto no fue buscado, digamos, porque es difícil entender que se hagan tantas cosas mal. Y la verdad que sí. Ahora, ojo con eso, porque estaríamos frente a un posible delito. ¿Por qué? Porque el Central quemó casi 12.000 millones de reservas en todo este proceso. Reservas que se suponía... Que no iba a tocar. No, pero que Además. además provienen de endeudamiento externo. Es Así decir, es. lo que hubo también es una transferencia de recursos a un sector que hizo mucha plata con esta quema de reservas, que si el plan era dejar correr el valor del dólar, es decir, depreciar el peso, si ese era el plan, el gobierno cometió, por lo menos el Banco Central, ahí Pasa que nunca una lo vamos transferencia. a saber, Adrián. Bueno, Nunca por lo eso vamos a digo, saber. si hubiese sido Cuando el plan... Kicillof devaluó, le echó la culpa a él, y no, era él, en Está bien, realidad. por eso O digo sea, que el nunca lo vamos a proceso... saber. No, pero por eso digo que el proceso de quema de 12.000 millones de reservas, o bien, nunca fue el plan, por eso se quemaron 12.000 millones y se hizo mal, entonces ahí está lo de la mala praxis, o si fue un plan, entonces, ¿a quién le dieron 12.000 millones? ¿A quién le permitieron recuperar y ganar plata en todo este proceso? Cuando el Bueno, pero gobierno allí hay quiso una denuncia frenar- respecto de Caputo que vendió unas Levax para después ganar en dólares, ¿no? Sí, cuando Bueno. el gobierno quiso frenar la devaluación, puso a disposición 5.000 millones de dólares ahí disponibles, el central, y lo frenó. Digo, ahora estuvo vendiendo a cuentagotas y dejó que subiera. Digo, claramente
No sé si el nivel de equilibrio que espera el gobierno A son ver, los 40 o los Ahora, 45. Yo creo que también hay parte de mala práctica. Tomemos un tema que el gobierno lo exhibe como un gran logro, ¿no? Decía, tenemos que reinsertarnos en el mundo, había una política exterior ideologizada, nosotros tenemos que volver a tener una relación con las potencias. Con 3 objetivos. Acuérdense que Malcorra dijo, tenemos 3 objetivos. Ser el supermercado del mundo, es decir, exportar más. Segundo, atraer inversiones. Y tercero, acceder al crédito externo. Tomemos esas 3 cosas. Argentina cerró el 2017 con el peor déficit comercial de toda la historia, 8.471 millones de dólares. Los primeros 7 meses de este año, que tenemos datos hasta julio, aumentó el déficit comercial en 75%. Vamos a cerrar con más de 10.000 millones de dólares de déficit comercial. No somos el supermercado del mundo. La lluvia de inversiones prometida el primer año, el segundo año, el tercer año, nunca llegó. Tercero, nos mega endeudamos, pero hoy tenemos un riesgo país que en el día de hoy superior a los 800 puntos. O sea, Argentina ya no puede acceder al endeudamiento externo porque pagamos 8 puntos más de tasa que al Estados fondo Unidos. que adelante además. Se pide el fondo, acuérdense, hace 2 meses firmamos el acuerdo con el fondo, señor. ahora se está 20 de renegociando un junio, nuevo acuerdo. Día de la bandera. Y tenemos que 50.000 millones de A dólares ver, que vamos quiero a hablar tener que pagar. con ustedes del tema político, no es menor. Yo creo en la política, que la política maneja la economía y no al revés. Pero bueno, parece que por estos días o está fallando la política en ese sentido, o realmente el establishment o los que realmente son los dueños del país le están diciendo a Macri, así no. ¿Cómo, digamos, se organiza la política, tanto del oficialismo como de la oposición? Porque el establishment que lo corre por derecha al gobierno, porque le pide un ajuste más imponente, sin esa cosa de día a día, me parece que también le pide una pata peronista. Sí, hoy hubo una expresión muy contundente de un sector. El establishment, tal como lo mencionamos, no es unívoco, digamos. Hoy un sector se expresó muy fuertemente a través de Clarín, pidiendo la cabeza de Marcos Peña, pidiendo cambios, en una expresión que no se veía... Pero hace rato que le están pidiendo la cabeza de Marcos pero Peña, con la contundencia que se expresó hoy no se veía hacía 3 años. Y eso es AEA, ese es un tipo de sector del establishment, los grandes empresarios. Esos grandes empresarios tienen gente que depende del consumo interno, Clarín. Clarín necesita que haya un consumo interno dinámico para poder facturar porque vende acá. Lo que produce lo vende acá. Y otro sector que es Techín, que está muy complicado con el tema de los cuadernos, lo hablábamos, parece una eternidad, no pero solamente acá, está complicado en Brasil, en Italia, en México. Está muy complicado en su frente externo, Techín. El mercado mundial de Techín se va reduciendo en manos de China, que está avanzando en lo que hasta hoy es un monopolio, con lo cual ese sector, como se dice últimamente, le picó el boleto a la gestión macrista. Esto significa que ¿qué le queda por delante a Macri? 1 año y pico, casi 1 año y 3 meses de gestión, en 2 circunstancias: debilidad estructural desde el punto de vista político, posibilidad de un acuerdo en un marco de debilidad. ¿Con gobernadores? ¿Acuerdo con en un marco ¿Ustedes lo ven? con quien sea, el establishment, empresa, gobernador, pero siempre con un marco de gobernabilidad. Pues los gobernadores también necesitan el acuerdo porque ahora se está por discutir el presupuesto. Si no tenés presupuesto, gobernás con el presupuesto del año pasado. A los gobernadores tampoco les conviene. Los gobernadores tienen distinta responsabilidad porque también tienen responsabilidad de gestión, responsabilidad ejecutiva y tienen de alguna manera que obligatoriamente acordar con el gobierno. Pero acá vos tenés en el gobierno 2 patas, ¿no? El ala política, si se quiere, que le dice a Macri, anda y cerrá un acuerdo con la oposición, que es el peronismo, si se quiere, racional o dialoguista, dejando afuera el kirchnerismo, lo que dice en el gobierno, ¿no? Dejando afuera el kirchnerismo y sectores de izquierda radicalizados. Y después tenés el ala más marketinera que te dice, no acuerdes con ellos porque son los mismos a los que vos apuntás como los responsables de este desastre y la gente lo va a ver mal. Es lo que le dice Marcos Peña y Durán Barba a Macri, pero y eso por no ahora Macri... Pero son 2 acuerdos diferentes. Nadie está hablando de acuerdos partidarios. Estás hablando de un acuerdo de político, gobernabilidad político con los gobernadores. Sí, eso es lo que no quieren. Pero los interlocutores que está planteando el gobierno son los gobernadores, no los partidos políticos. No, pero además hay una cosa de la política por abajo que hay que ver, porque esa es la política, si queremos, por arriba, que se expresó ayer, por ejemplo, en más de 600.000 personas, movilizadas 350.000 en la ciudad de Buenos Aires bajo una tormenta en Santa Rosa tremenda y 250.000 en todo el país. Una movilización que dijo basta de este tipo de acuerdos. Me parece que eso le marca la cancha también al sector del peronismo, al sector del peronismo macrista que quiere acordar con el gobierno y que está diciendo, perdóname, y otra cosa que hace 2 días se anunció, que es el gran paro del 24 y el 25 de septiembre con movilización a la Plaza de Mayo, paro general, que está planteando la política en las calles como no veíamos hace mucho tiempo. De todas maneras, anunciar un paro un mes antes, yo en eso, viste, creo que la verdad... Sí, hoy Moyano fue claro en eso y dijo, bueno, el paro se puede hacer antes. Porque la verdad que anunciarlo de acá a un mes en la Argentina de hoy
bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero los dirigentes, incluso los sindicales, que no están con el gobierno, los está corriendo la calle. O sea, lo que se expresó ayer, lo que se expresa con el movimiento de Sí, Ni mira, Una Menos. cuando no es te que más allá alcanza de la esa plata para estructura- llegar a fin de mes, Exactamente. ¿viste? Ese es el dato. Me parece Ese es que el nosotros dato. estamos mucho hablando a veces de política de cúpula, Claro. pero en la vida cotidiana, no solamente la angustia de no llegar a fin de mes, que cada vez sobran más días del mes en términos económicos a la mayoría de las familias. Hoy veía algunos números, el 75% de los argentinos cobran menos de 18.000, tienen ingresos por menos de 18.000 pesos. O sea, por debajo de la canasta básica. Ya estamos. ni siquiera, digamos, tiene que ver con la canasta, con los números de la economía, tiene que ver con una cuestión de subsistencia. Entonces, eso también juega en términos de negociación política de cúpula. Es cierto, los gobernadores tienen obligación de gestión y tienen la obligación de gestionar este tipo de realidad, la realidad de buena parte de la población que no llega a fin de mes. Eso también pesa en el marco de un año electoral. Sí, también Ahora, son responsables los gobernadores, ¿eh? También son responsables y son parte del problema, ¿eh? Sí. Digo, no es que los gobernadores viven en una isla. Ahora- son parte de este problema, tienen déficit muchas provincias Cuatro. provincias están Claro, en solo rojo. cuatro, Sí, solo cuatro provincias. Hace un tiempo atrás tenían de las por 23, supuesto, sí. 19 provincias Sí. en rojo. Bueno, pero eso se lo tiene que Insostenible, agradecer a este gobierno que insostenible. cambió la forma de transferencia. sí. Por eso también tienen como un compromiso de acompañamiento. Claro, lo cual es Digo, bueno. cuando Yo firmaron el celebro que último muchas pacto provincias hayan fiscal, corregido el déficit. Y Hay que aclarar esto, Rosario, Sí. discúlpame, pero esto es una corrida cambiaria, no es una corrida bancaria. No, no, cambiaria, estamos claritos. No, pero porque hay usinas del kirchnerismo y de otros sectores políticos que intentaron sembrar el caos, la psicosis colectiva, No, mirá, con a mentiras ver, en las redes sociales. Más allá de lo con que cada mentiras uno- en Las psicosis Mira, son las experiencias, perdón, Quiero son las decirte que yo experiencias conozco, históricas mira, que un tenemos caso de- hoy, Esto es un corrida caso hoy cambiaria. de un familiar que fue a un banco, quería sacar unos dólares y el Sí. del banco le dijeron, mira, no, dólares no tenemos, venite el lunes o anda a otra sucursal. En varios bancos Ha privados. pasado en varios bancos, digo, sin alarma, sin nada, pero esto ha sucedido. Quiero hablar un poquito de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. El lunes otra vez a indagatoria, esta vez por la ruta del dinero acá. No, perdón, eso es lo que le pide la Cámara a Casanelo, Sí. que la llame, pero Por Bonadio la otra llamó. causa. Sí, Bonadio la llamó otra vez el lunes después de los allanamientos. En definitiva, hoy es la figura de la oposición y es la que las encuestas dicen tiene los votos. Sí. Hay una estrategia que también se la adjudica, empezamos hablando de Peña, volvemos a Peña, que es una estrategia, la hiperpolarización, es una estrategia que se la adjudica a Peña y que fue exitosa en términos electorales. Daría la sensación, por lo que dicen las encuestas, que ya no lo es tanto. Las encuestas no están marcando un deterioro de la imagen de Cristina Fernández en relación, por ejemplo, a su situación judicial. Ahora, es interesante ver cómo se comporta el peronismo en torno a la ¿Pero figura tanto de miedo Cristina le Fernández. tiene Macri a Cristina? No, No, todo lo yo no creo que contrario, le miedo, Rosario. es súper Todo lo funcional para contrario. Macri. Fue funcional para Y lo Macri. sigue siendo todavía. pero Para mí sigue siendo. Fue funcional, sigue siéndolo en un estado no electoral, en un Impide que momento se unifique no el electoral. peronismo, claramente, Ahora, si y el- tiene un techo. Por eso yo marcaba, bueno, ahora hay que ver cómo se comporta el peronismo en línea ya a un año electoral respecto a la figura que más convoca, por lo menos en el principal distrito electoral de la Argentina, lo que no significa que sea la más convocante a nivel nacional. Permítame que tengo que ir a hacer una pausa y enseguida tenemos un ratito chiquitito todavía para charlar. Pausa, vamos.